Vamos a ver en este vídeo un poco la definición y algunas propiedades básicas de los logaritmos. En primer lugar, vamos a ver que los logaritmos tienen dos numeritos, que son esta b y esta a, que tienen nombres especiales. La b se llama base, se pone en pequeñito ahí abajo, y la a el argumento del logaritmo. Y la definición es esta. Digamos que el logaritmo es un exponente. ¿Cómo se interpreta esto? Pues bueno, el logaritmo en base b de un número a es aquel número, de forma que al elevar b a este número obtenemos a. ¿De acuerdo? El logaritmo en base b de a es el número al que tenemos que elevar la base b para obtener el número a. Esta equivalencia de aquí es muy importante tenerla en cuenta a partir de ahora. Bien, con esto podemos hacer algunos logaritmos sencillos como estos. El logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 2 elevado a 5 da 32. El logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a 4 da 81. Y el logaritmo en base 5 de 125 es 3, porque 5 elevado a 3 da 125. Fijaos, lo que estamos haciendo en todos los casos es buscar el exponente. ¿De acuerdo? El logaritmo en base 2 de 32 es 5 porque este es el exponente al que tengo que elevar 2 para que me dé 32. El logaritmo en base 3 de 81 es 4 porque este 4 es a lo que tengo que elevar 3 para que me dé 81. Y el logaritmo en base 5 de 125 es 3 porque es el número al que tengo que elevar el 5 para que me dé 125. De entre todos los logaritmos posibles, cambiando las bases, hay dos que vamos a llamar especiales, que son las que tienen base 10, que vamos a llamar el logaritmo decimal, y el que tiene base el número e, que vamos a llamar logaritmo neperiano. No solo tienen un nombre especial, sino que además tienen una forma de escribirlos especial. Cuando vamos a escribir solamente log, sin poner la base, estamos ya entendiendo que su base es el 10, es un logaritmo decimal. Si escribimos ln, estamos entendiendo que es un logaritmo en base número e, logaritmo neperiano. Estas dos expresiones, el log y ln, os sonarán porque aparecen en la calculadora. Al final del vídeo veremos cómo las podemos utilizar. Entonces, según esta definición, podemos resolver ya directamente algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay logaritmos de números negativos? Es decir, ¿aquí puede haber un número negativo? ¿O esto puede ser un número negativo? Si la base es positiva, elevada a el número que sea, es imposible que este valor de a dé negativo. Por tanto, ¿existen logaritmos de números negativos? La respuesta es que no. Y con el mismo razonamiento, tampoco existen los logaritmos de 0. En cambio, ¿existen resultados de logaritmos que tengan un valor negativo? Resultados de logaritmos me refiero ahora a este valor n. ¿Es posible un exponente negativo? Pues, por ejemplo, 2 elevado a menos 1 es un medio. Con esto podríamos escribir que el logaritmo en base 2 de un medio da, ¿a qué elevo 2 para que me dé un medio? A menos 1. Con lo cual, ¿el resultado del logaritmo puede ser negativo? Sí. ¿Y cuánto vale el logaritmo, sea la base que sea, del número 1? Es decir, si este número, esta a es 1, ¿a qué elevo b para que me dé 1? Sea lo que sea el valor de b. Pues sabemos que cualquier potencia de exponente 0, el resultado da 1. Con lo cual el logaritmo de 1, sea la base que sea, siempre va a dar 0. Todas estas respuestas las hemos obtenido a partir de la definición y van a ser muy importantes para el cálculo de logaritmos.
vamos a ver tres propiedades de los logaritmos que debemos conocer, que son: el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, el logaritmo de la división es la resta de logaritmos, y el logaritmo de una potencia se puede escribir como el exponente de esa potencia por el logaritmo de la base. ¿De acuerdo? Estas tres propiedades son muy importantes. Cuando tenemos un producto y vamos a calcular su logaritmo, es lo mismo que hacer el logaritmo de cada uno de ellos y luego sumarlos. Cuando tenemos una división y hay que calcular un logaritmo, es lo mismo que calcular el logaritmo del numerador, el del denominador y restarlos. Y en una potencia lo que podemos hacer es este exponente sacarlo multiplicando con el logaritmo de la base. Muy interesantes y muy importantes estas propiedades de los logaritmos. Como ejemplos de aplicación de estas tres propiedades, pues podríamos ver estos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 3 por 5 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 3, el logaritmo en base 2 de 5 y luego sumarlos. El logaritmo en base 5 de esta división, 18 partido 7, es igual que el logaritmo en base 5 de 18 y le restamos el de base 5 de 7. Y el logaritmo en base 4 de 7 elevado a k, pues es k por el logaritmo en base 4 de 7. Bien, aquí hay que hacer una observación, y es que las propiedades dicen que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Y no dice lo contrario, es decir, el logaritmo de a más b no es el logaritmo de a por el logaritmo de b. ¿De acuerdo? Es decir, esto es una equivocación bastante frecuente y no es cierta. Es decir, el logaritmo del producto es lo que se transforma en la suma de logaritmos. ¿Cómo podemos calcular logaritmos con la calculadora? Bueno, pues nuestra calculadora solamente tiene las teclas log y ln, es decir, que solamente puede calcular logaritmos decimales y neperianos en base 10 y en base e, pero si queremos calcular cualquier otro logaritmo también se puede hacer, aunque por ello tenemos que hacer un cambio de base. Y el cambio de base se realiza de la siguiente forma. Por ejemplo, si quisiera calcular el logaritmo en base 5 de 21, esto la calculadora directamente no me lo puede obtener, no me lo puede dar, pero vamos a hacer esta división. Es decir, este logaritmo es igual que si calculo el logaritmo de 21 y lo divido entre el logaritmo de 5. Y esto se cumple tanto para el logaritmo decimal como para el logaritmo neperiano. Es decir, siempre que el logaritmo que pongamos arriba y abajo en el numerador y el denominador sea el mismo, solo tenemos que dividir entonces el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Y todos estos valores sí que los podemos obtener con nuestra calculadora. Vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a ir cambiando la x de lugar para ver cómo calcularlo. El logaritmo en base 5 de x igual a 4. ¿Cómo calculamos la x? Pues bueno, solamente tenemos que mirar la expresión esta de aquí arriba. ¿De acuerdo? Y escribir eso en forma de potencias, que sería exactamente así, con lo cual la x ahí es 5 elevado a 4. Esta otra, el logaritmo en base de x de 64 igual a 6, lo que tendría que hacer es escribirlo en forma de potencia, sería x elevado a 6 igual a 64. Estaría buscando un número que elevado a 6 me diera 64. Y bueno, lo puedo hacer o con raíces o directamente si sé que 2 elevado a 6 da 64. Este resultado es 2. Y por último, un logaritmo decimal de 1 partido 1000. Bueno, aquí la x estoy aquí. Esto es sencillo si en vez de escribir 1 partido 1000 lo escribo como 10 elevado a menos 3. Entonces en forma de potencia sería a que elevo 10 para tener 10 elevado a menos 3. Fácil, ¿no? Bueno, y con esto hemos visto los logaritmos, la definición y algunas propiedades muy sencillas de los propios logaritmos.